Buenos días, hermanos, hermanas, buenos días. Abramos nuestra Biblia, por favor, en Efesios. Vamos a leer Efesios del 1 al 6. El libro de Efesios del 1 al 6. Así dice la palabra del Señor, hermanos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esta es la palabra del Señor. Buenos días. Ok, muy bien, vamos a empezar de nuevo. Buenos días. Es mejor. Bueno, a mí me toca esta mañana empezar un nuevo estudio. Un estudio acerca de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y es una bendición realmente contemplar lo que tenemos delante de nosotros. Y es algo que vamos a hacer por los próximos 5 o 6 meses y estudiar cada capítulo, cada versículo en esta carta. Pero delante de nosotros esta mañana tenemos el texto en los versículos 1 al 6. Y lo que veo aquí es una alabanza del apóstol Pablo, alabando al Señor por su gracia que nos escogió y predestinó antes de la fundación del mundo, conforme a su voluntad, y no por nada que nosotros hayamos hecho. Y si realmente creemos esto, si realmente entendemos esta declaración, y es una parte de quienes somos, tenemos que decir con el apóstol Pablo: bendito sea el Dios de gracia. Bendito sea el Dios de gracia. Bueno, al considerar el texto delante de nosotros, quisiera dividirlo en 3 partes. Versículos 1 y 2, la salutación. 3 al 6 tenemos la obra de Dios, y después la obra que tenemos nosotros, o sea, nuestra responsabilidad. Y se ve por todos los versículos, pero mayormente versículos 3 y 6. La salutación, versículos 1 y 2, es como una introducción. Y vemos aquí quién está escribiendo y a quién. Para nosotros es una orientación para toda la carta. Versículo 1 y 2. Vamos a leer de nuevo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones espirituales en Cristo. Pablo, el apóstol, él escribió la carta desde Roma, pero lo escribió como un prisionero entre los años 60 y 62 después de Cristo.
Le escribió a la iglesia de Éfeso, una iglesia que fue establecida por el apóstol en su tercer viaje misionero. Se encuentra en Hechos, capítulo 19. Ahora, al escribir la carta desde Roma, vemos una preocupación de Pablo por ellos. Él quería lo mejor para ellos, para este pueblo. Y por esto escribió la carta que tenemos delante de nosotros esta mañana. O sea, al decir gracia y paz a vosotros, al decir bendiciones espirituales en Cristo, no fue una vana repetición por el apóstol, sino una muestra de su corazón, una muestra de su amor. En Hechos capítulo 20, cuando Pablo estaba en camino a Jerusalén, donde le arrestaron y después llevaron preso a Roma, en el camino a Jerusalén pasó por el pueblo de Mileto y de allí llamó a los ancianos de la iglesia de Éfeso con el propósito de animarlos y mostrarles su amor utilizando estas palabras. Y aquí estoy citando Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, empezando en el versículo 18. Vosotros sabéis, el apóstol Pablo está hablando con los ancianos. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Versículo 25, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Versículo 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Y lo que tenemos que entender al leer el pasaje y al empezar este libro, esta carta, es que detrás de todo lo que tenemos es un amor profundo, una relación íntima. Y es cierto, al estudiar la carta, vamos a estudiar y ver la teología del apóstol. Vamos a ver la obra de la Trinidad, la naturaleza de la iglesia, la soberanía de Dios, la santificación. Y también temas prácticas como el matrimonio. Pero detrás de todo es una preocupación por el bienestar de ellos. Ahora, esta es la introducción, esta es la salutación. Y espero que vean el corazón del apóstol. Pero ahora, también, yo quiero que vean la obra de Dios. Y ahora vamos a examinar versículos 3 al 6. Así, aquí tenemos la actividad de Dios en cuanto a nuestra salvación, nuestra elección, nuestra glorificación. Se encuentra aquí en estos versículos. Y esta fue la manera que utilizó el apóstol a animar a los hermanos en Éfeso y a todos que iban a leer la carta. Entonces, al leer lo que tenemos aquí, no debemos tratar de luchar, sino recibir la bendición que Él está compartiendo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en amado. Ahora vemos la obra de Dios, es la actividad de Dios, lo que Dios estaba haciendo. Él nos bendijo, Él nos escogió, nos predestinó, Él nos hizo aceptos en el amado, como hijos adoptados, y todo según el puro afecto de su voluntad. Y lo que Pablo está tratando de hacer es, por un lado, darnos una base doctrinal, pero por otro, Él está dándonos una nueva manera de ver al mundo. O sea, si entendemos nosotros que Dios tiene control, que Él es nuestro Salvador, entonces vamos a tener otra vista de lo que está pasando alrededor de nosotros. Y es una vista desde la perspectiva divina, la perspectiva de Dios. Y lo necesitamos, porque la vida es complicada y la manera que Dios obra es misteriosa y profunda. Pero nuestro problema, bueno, voy a confesar, mi problema es que yo tengo la tendencia de ver todo desde mi propia perspectiva, desde mi propio punto de vista, del punto de vista de mi cultura, mis tradiciones, mi educación. Es una vista antropológica, una vista humana. Es una manera de ver al mundo buscando solamente felicidad, salud, seguridad, gozo o placer. Ahora, un ejemplo que voy a utilizar se encuentra en Génesis, donde vemos José. José, quien fue echado en una cisterna por sus hermanos. Una cisterna, un hueco grande. Una cisterna vacía, seca. Ahora, desde la cisterna, José empezó a aprender lo que yo quisiera compartirles esta mañana. El mundo de José fue tumbado. Tenía todo, felicidad, seguridad, gozo, una familia grande, pero Dios empezó una obra por la cual su perspectiva iba a cambiar para siempre. Su alma fue angustiada y él estaba rogando a sus hermanos por misericordia. Pero esto fue solamente el principio, porque fue vendido como esclavo por sus hermanos, comprado en Egipto por un oficial y después fue encarcelado por las mentiras de una mujer. Y donde pasó muchos años. Pero de nuevo, Dios estaba obrando para cambiar su perspectiva. Y nosotros, como José, tenemos el mismo problema. Nos olvidamos que la perspectiva de Dios es más profunda que la nuestra. Y que Él se preocupa más por nuestra santidad y por su propia gloria que por nuestro gozo, salud, felicidad o seguridad. O sea, nuestra perspectiva es limitada. Así Pablo está dándonos una perspectiva divina para animarnos. Dios está obrando, aunque no entendemos. Me hace pensar en Romanos 8:28. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman,
los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. La semana pasada cantamos el himno Fija tus ojos en Cristo. ¿Recuerdan? Fija tus ojos en Cristo, está lleno de gracia y amor. Y al hacerlo, dice el himno, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Todo va a cambiar. O sea, al tener una perspectiva divina y para ayudarnos a tener esta perspectiva, yo quiero que vean dos cosas en cuanto a la obra de Dios o la perspectiva divina que se encuentra en los versículos 3 a 6. Número 1, que Dios es el autor de nuestra salvación. Él es el que nos escoge. Él es el que escoge a nosotros. Número 2, su propósito es revelarnos su justicia, su santidad y su gloria. Realmente no. Yo no sé cómo se encuentran esta mañana. Es posible que algunos hayan venido deprimidos, sin mucha gana de adorar. Puede ser que algunos tienen una perspectiva parecida a lo que José tenía en la cisterna. Rodeados de miedo, temor, falta de esperanza, incertidumbre. Tal vez como José hayan sufrido, tal vez por la envidia de otros o por una mentira de un conocido, o que se encuentran humillada sin causa y no ven esta mañana ninguna salida. Y si esta es su perspectiva, quisiera animarlos con la perspectiva que Pablo está compartiendo, que Dios tiene control, que Dios es el autor de nuestra salvación y que en Cristo estamos en una nueva familia, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, este es un misterio, contemplar la realidad de Dios y su obra. Romanos 11 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahora, al leer Efesios capítulo 1 y versículo 4 en especial, vemos la misma cosa, que Dios está obrando. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, Dios tiene un propósito. Nos ha salvado, nos ha cambiado. Y aquí estamos esta mañana con el gran propósito de alabarle a Él. Vemos aquí que Dios es el autor de nuestra salvación. Él tomó la iniciativa. Es como dijo el profeta Jonás, la salvación es de Jehová. En otras palabras, nuestra esperanza se encuentra en Dios y no en nosotros mismos. Nos escogió en Él antes de la fundación, antes de la creación del mundo. Nos escogió, nos eligió, nos llamó, nos justificó, nos predestinó, nos adoptó, dándonos una nueva familia. Y esta es la realidad. Y debe animarnos. Pero no es todo. Lo hizo no porque vio de antemano lo que íbamos a hacer, o que íbamos a creer, o porque íbamos a tener fe nosotros. La verdad es que nos escogió solamente
según el puro afecto de su voluntad, según versículo 5. Pero lamentablemente muchos ignoran esta verdad tan importante. Muchos ponen énfasis sobre la presencia de Dios o lo que Dios vio de antemano, tratando de hacer la elección de Dios más aceptable para un mundo antropocéntrico. O sea, la palabra presencia se encuentra en 1 de Pedro 1, también en Hechos 2. Pero en ambos textos, la idea es más que un conocimiento previo, porque también contiene la idea de una predeterminación. Hechos capítulo 2, 23, hablando de Cristo, la obra de Cristo. Hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios. Esta es la presencia de Dios. Prendisteis, matasteis por manos de inicuos crucificándole, según el plan de Dios. 1 de Pedro 1, versículos 2 y 3, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es una obra de Dios. Ahora, hay que escucharme bien. No estoy negando que Dios sabía lo que íbamos a hacer. No estoy negando que Dios sabía que íbamos a tener fe. Dios es soberano y su conocimiento es total. La presencia de Dios es completa, no tiene límite. Solamente tiene que examinar a fondo el Salmo 139. Versículo 4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Delante de mí rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Dios está delante de nosotros, detrás, arriba. Sabe lo que vamos a decir antes de hablar. Él tiene todo control. Pero la clave es que este conocimiento no era el fundamento o la base por nuestra elección. Si fuera así, la salvación, o sea, nuestra salvación sería fundada sobre nuestras obras. Y esto es algo que las Escrituras niegan. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Es una obra de Dios. Según de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y según nuestro texto, nos escogió solamente según el puro afecto de su voluntad. Versículo 5. Es un misterio. Y la manera de obrar y escoger está escondida en Él. Y así Él va a recibir toda la gloria. Y al entender la verdad que estoy tratando de compartir, vamos a alabarle a Él con más ánimo, con más pasión. Vamos a hacerlo en serio. Pero nuestro problema es que queremos bajar a Dios a nuestro nivel o sujetarle a nuestra manera de pensar. Queremos nosotros control
y queremos recibir algo de la gloria para nosotros mismos. Y allí estamos mal. Ahora, hay dos cosas aquí en cuanto a la obra de Dios. En el primer lugar, hemos visto que Dios es el autor de nuestra salvación. Él escoge. Pero en el segundo lugar, su propósito es revelarnos su justicia, su santidad y su gloria. De nuevo, Romanos 11. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Por qué estamos aquí esta mañana? Si no es por la alabanza de su nombre, para la glorificación de nuestro Señor, entonces, si no es por eso, esta reunión no tiene sentido. También en Efesios vemos la misma cosa en el versículo 6. Donde dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora es interesante que en el original, en el griego, lo que tenemos en los versículos 3 a 14 es una sola oración, muy larga. Pero lo que podemos ver es que no era posible para el apóstol pausar o parar. Tenía que continuar con su pensamiento y vemos en los versículos 6, 12 y 14 una repetición del mismo tema. Es para la alabanza de su gloria. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Versículo 14, las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, esta es la obra de Cristo, es lo que Él ha cumplido. Tenemos que reconocerlo, esta es la base. Ahora, nos toca a nosotros. Yo quiero también que vean nuestra obra, o meta, objetivo, propósito principal en esta vida es vivir para la alabanza de su gloria. Debe ser nuestro punto de vista. O sea, podemos buscar, por un lado, felicidad y tener salud y gozo y seguridad, pero lo principal, estoy hablando con creyentes, si estamos en Cristo, nuestra meta es la glorificación, es la gloria de Dios. Y lo vimos en el versículo 6, pero también en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la semana pasada, en los grupos pequeños, los grupos celulares, estudiamos el Salmo 67. El tema era la importancia de buscar y tener la realidad de la presencia de Dios. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Pero también incluye la necesidad de compartir la realidad que tenemos con los demás. Salmo 67. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. O sea, es tener una perspectiva divina, una vista divina. Al tenerlo es dejar nuestra perspectiva, dejar de concentrarnos en nosotros mismos y adoptar una visión celestial. Es vivir para su gloria y el crecimiento de su reino. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. En otras palabras, es decir, aleluya, mi vida es Cristo. Es pensar así, usa mi vida, oh Señor, como lo quieres tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Y Pablo en Efesios está abriendo una ventana para ayudarnos a ver claramente una nueva perspectiva. Pedro escribió lo mismo en su primera carta, hablando de nuestra elección, pero también habla del resultado
Es un cambio de perspectiva. Primera de Pedro 2, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es una nueva perspectiva. Ahora estoy viviendo, no para mí, sino para el honor y la gloria de Cristo, con la meta de compartir las buenas nuevas que he visto yo. O sea, es ver las cosas desde el punto de vista de Dios, y va a producir en nosotros un cambio radical si entendemos la verdad de la obra de Dios. Su elección, nuestra adopción, nuestro llamamiento eficaz. O sea, nuestras vidas no van a girar alrededor de nosotros mismos, sino alrededor de nuestro Dios soberano. Y va a producir cambios en nosotros. Humildad, compasión, benignidad, paciencia y un amor que la familia tiene que notar. Un amor, un cambio tan radical que sus compañeros de trabajo van a ver. O sea, es una alabanza de la gloria y de la gracia de nuestro Señor. No es solamente una conformidad a unas normas o una moralidad. Es más. Es una pasión por la gloria de Dios, y por eso tenemos esta reunión aquí esta mañana. En Colosenses leemos estas palabras: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, escogidos de Dios. Quiere decir que tenemos un cambio radical, y no es solamente intelectual, es nuestra manera de vivir. Y también va a producir un deseo de adorar y alabar nuestro Dios. Quiero animarles de tener y mantener esta perspectiva divina, aún en medio de una cisterna. Recuerden el apóstol Pablo en Filipo con Silas. Los dos estaban predicando. Las autoridades les azotaron con varas por predicar. Los metieron en el calabozo más adentro. Un lugar seguro. Un lugar sin luz, tal vez mojado, tal vez con insectos, arañas, ratas, yo no sé, pero era peor que una cisterna. Y lo peor para ellos era que no podían moverse porque los pies estaban colocados en el cepo, inmovilizados. Y tal vez con calambres. Pero en Hechos 16 dice: a medianoche, en vez de quejar, oraron Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Al entender la realidad de lo que tenemos en Cristo, tenemos que adaptar una nueva perspectiva. Una vista de lo que Cristo logró. Cantaron himnos. ¿Y cómo era posible? Porque tuvieron una vista divina de lo que estaba pasando en sus vidas por la obra de Cristo. Y cantaron: aleluya, mi vida es Cristo. Ahora, José,
años después de pasar por la cisterna, después de pasar por la envidia y odio de sus hermanos, después de las mentiras de la esposa de su amo, después de ser olvidado en la cárcel, aprendió a aplicar la misma enseñanza y él les dijo a sus hermanos, estoy citando Génesis 50, vosotros, al reunirse de nuevo con sus hermanos, dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Es lo que necesitamos nosotros. Una perspectiva divina fundada sobre una base doctrinal. Ahora, ¿va a eliminar el dolor, el miedo, el sufrimiento? No va a eliminarlo. Pablo, golpeado y preso, sintió un dolor profundo. José en la cisterna lloraba, y nosotros también. Tenemos que entenderlo. Nosotros también vamos a sufrir, pero lo que estoy diciendo que en medio del sufrimiento podemos también tener una perspectiva divina, sabiendo que Dios está obrando, aunque no entendemos todo. Job, en medio de sus dolores, sus pérdidas, sus sufrimientos, dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. O sea, esta es una perspectiva divina, es lo que necesitamos como creyentes, como una iglesia. O sea, al considerar la carta de Efesios, vamos a ver mucha doctrina. La elección de Dios, nuestra adopción, la naturaleza de Dios, la adoración, la santificación. Pero lo importante es aplicar las doctrinas a nuestra manera de vivir y tener una confianza desconocida por el mundo alrededor. Va a afectar nuestra manera de vivir. Lo importante es tener las doctrinas en el corazón y empezar a ver la mano de Dios en todo. Lo importante es llegar a tener una perspectiva divina, y al tenerla, todo va a cambiar. Nuestra manera de relacionarnos con el mundo va a cambiar. Nuestra manera de controlar el temor va a ser evidente. Nuestra manera de perdonar será notable. Nuestra manera de adorar será más profunda. Y en Cristo vamos a declarar, aleluya, mi vida es Cristo. No estoy viviendo solamente por mí mismo, sino para promover su reino, su gloria, y a ver avanzar al reino de Dios. Pero ¿saben? Que todo empieza con una entrega personal, real, al dominio de Cristo. Si no ha llegado a este punto, hay que empezar. Hay que buscarle a Él. Hay que escucharle a Él. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Hay esperanza en Cristo. Vamos a orar.